Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio. El día de hoy tengo a una persona muy especial, muy conocida en todo Colombia, se llama Mauri de la Espriella. Es un empresario cartagenero con más de 40 años de experiencia profesional, liderando grandes empresas en Colombia, primordialmente en el sector de energía, gas y combustible. Mauri lideró empresas como Terpel, Reficar, más recientemente Petromil, también tuvo una grande trayectoria en Promigas. Tiene un recorrido supremamente interesante, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo he escuchado diversas entrevistas de él y le comentaba aquí previo a empezar a grabar que me inspiró bastante ciertas entrevistas que escuché de él por los retos que tuvo y siempre la convicción y las metas que tenía siempre las cumplió, se podría decir. No quiero hablar por él, ya lo va a contar él, pero quería dar una pequeña introducción. Es un apasionado por los estudios y siempre hace más de lo que espera de uno. Ahorita cuento también un pequeño quote que él dio que me gustó bastante. Entonces, no hablando de más, Mauri, te doy la palabra, porfa. Empieza contando un poco de tu infancia. Sé que creciste en Cartagena, luego cuéntanos un poco de tus estudios y tu ingreso a la vida profesional. Entonces, primero que todo, bienvenido y adelante. Gracias, Sammy, gracias por esta invitación. Realmente me llena de mucha satisfacción. Es algo que uno realmente no piensa que es importante, pero sí, de alguna manera, transmitir a otros lo que uno ha hecho en su vida, cómo lo ha logrado. Yo creo que debe ser parte de lo que un legado que uno tiene que hacer tarde o temprano. Y eso es precisamente quizás lo que también me ha motivado hoy en día a continuar, a pesar de que ya esté a punto de pensionarme, de continuar haciendo asesorías, consultorías, juntas directivas, porque creo es eso, ¿no? Que uno tiene un conocimiento y ese conocimiento hay que legarlo, hay que dejarlo a alguien. Sí, soy cartagenero. Nací pues en una familia, digamos, acomodada en Cartagena, pero mis padres se separaron cuando yo tenía solo 4 años de edad. Era el último de 6 hermanos. Y entonces, pues no, empezó un tema complejo. Pues al separarse, pues a mí correspondió ir a vivir con el padre que en ese momento era el pudiente, digámoslo así, el que lo podía sostener a uno. Pero él se fue quizás por tema de la separación, del golpe duro, se fue a los Estados Unidos a hacer vida, eh, a trabajar y eso, y nos dejó a cargo de nuestros abuelos en Cartagena. Ahí tuve algo que yo creo que me ha marcado mucho en mi vida y es una conexión con la música. Mi abuela era una pianista muy reconocida en Cartagena, Teresa Martínez Martelo, hermana de Don Viso, muy conocido en Cartagena, hasta un barrio allá en Cartagena se llama Don Viso, Don Vicente, porque pues ella tocaba piano, y muy lindo, y pues iba a iglesias, a matrimonios, y todo me llevaba, y yo simplemente pues nada más la escuchaba, y eso me llegó muy duro. Yo siempre cuento una anécdota de eso con ella y es que ella tenía dos pianos en la casa, uno que era un piano de cola que formaba parte de la sala, eso ni era ni posibilidad de que yo lo tocara, pero había un piano pues ahí en un estudio a un lado y ese sí me acercaba a tocarlo y cuando yo abría la tapa para medio tocar las teclas, mi abuela ya estaba escuchando desde el segundo piso y gritaba:
¿quién se está metiendo con mi piano? Y entonces claramente pues salía yo corriendo y me escondía. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si ella, en vez de actuar así, de pronto hubiera bajado, me hubiera dicho, ven, siéntate aquí, te voy a enseñar? Quizás de pronto hoy en día sería un músico y no administrador de empresa. Pero bueno, el tiempo fue pasando, mi madre se fue acercando a nosotros en Cartagena, nos iba a visitar cada 15 días y bueno, se puede decir literalmente lo que te voy a contar, que volví a ver y a conocer a mi madre cuando cumplí 10 años de edad y entonces empecé, por supuesto, con ese amor de madre, pues a estar, digamos, a querer estar con ella y ella, pues ahí también se dio una situación muy especial. Yo era el adorado de mi abuela, que como te digo, estaba muy cerca con ella al tema de la música y eso, y mi mamá nos jalaba. Entonces, hubo un momento donde ya después que mi mamá, se puede decir literalmente, secuestró a mi hermana, que era la última que ya quedaba allá, y yo, entonces mi abuela muy molesta porque yo sabía que mi mamá se la había traído y yo no le había contado a ella, entonces ella es muy molesta, me abordó y me dijo, y aquí, y te cuento esto porque yo creo que es una visión que tuve desde los 10 años de edad, de tomar una decisión importantísima en la vida. O sea, me dijo ella, o te vas con tu mamá o te quedas aquí conmigo definitivamente en Cartagena. Eh, yo no lo pensé dos veces. O sea, tomé la decisión de una decirle, me voy para Barranquilla. El dolor para ella fue muy fuerte, para mí también, por supuesto, haberla dejado, eh, pero ella pues se devolvió y se puso a llorar y me dijo, pues cojan todas sus cosas, empáquenselas y que se vaya de una vez. Sí, o sea, muy dolida con mi decisión, pero ahí yo tuve una visión de que definitivamente yo quería algo distinto de lo que yo estaba viviendo allí. A los Eh, 10 años tuviste esa visión, o sea, esa claridad para decir: sí. "¿Sabes qué? Me voy para". Sí, yo lo relaciono mucho cuando uno habla con un propósito o con una misión en una empresa. O sea, se te abren la visión y tú dices, bueno, ¿qué quieres en la vida? ¿Quieres seguir aquí con tu abuela? Pues muy pechichón, pues pechichado y todo lo que tú quieras. ¿O tú quieres hacerte una vida con tu madre que de alguna manera no tiene las condiciones económicas que tiene tus abuelos o mi papá y no, yo dije, me voy con ella, ¿sí? Por supuesto, mira que venirme con ella fue mi mamá, una persona que trabajó muy duro para podernos criar. Ella era modista, entonces yo le ayudaba, le llevaba la chequera, le llevaba casi que se puede decir, la contabilidad sin tener yo ni idea a los 11 12 años de lo que era eso. Pero desde muy niño, inclusive, esto no se lo he contado a nadie, me enseñó a coser, ¿sí? Me enseñó a coser y cuando ella me necesitaba, siéntate aquí, ayúdame con esto, ¿sí? Y yo cosiendo, ella tenía en la casa, en la parte de atrás estaba el negocio y me acuerdo hasta desde la ventana ella había una ventana que de la cocina daba al negocio y me decía, bueno, además me enseñó a cocinar para poder cocinar, o sea, y entonces, Claro. por supuesto, te digo la verdad, hoy no tengo ni idea de eso, pero en ese momento la ayudé hasta en eso. Eh, no perdí para nada la música porque ella cantaba muy lindo, mi mamá y una tía que vivía con nosotros. Y entonces, pues siempre en las noches nos sentábamos con nuestros hermanos a cantar en una casita que era simplemente de dos cuartos. Una de ella y de mi tía y el otro era de nosotros. Muy pequeño casa, mientras que la casa que yo estaba dejando era una casa en Boca Grande, de dos pisos, ¿sí? Acá era una cosa totalmente reducida, pero mucho amor, había mucho amor ahí. Empecé a estudiar en el Colegio Sagrado Corazón. Allí, pues también yo soy una persona que de pronto te vas a dar cuenta que
me gusta hacer de todo. Entonces yo cantaba en el colegio, pero además de eso formaba parte de todas las actividades. Los curas me ponían a hacer el animador en los eventos, yo animaba en los eventos. Sí, siempre estaba metido en todo, era un tema de ser parte de todo. Yo digo que eso me ayudó muchísimo. Coger un micrófono. Yo me acuerdo, por ejemplo, después de un proceso donde los curas tenían que escoger a un cantante en todo el colegio para que cantara el Día de las Madres, pues terminamos dos amigos, por cierto, uno que ahora vive en Canadá y yo terminamos siendo los finalistas. Y en últimas me escogieron a mí y yo me puse a cantar el Día de las Madres yo recuerdo cómo me temblaban las manos, o sea, con el micrófono en mis manos. Hoy en día yo cojo un micrófono y para hablarle a los empleados, para hablarle, y lo hago de lo más relajado del mundo porque estoy expuesto a esto, estuve expuesto de muy niño a esas cosas, ¿sí? Entonces, eso es algo que definitivamente les digo mucho a las personas, haga de todo. Yo llegué a la universidad, en la Universidad del Norte. Bueno, eso fue un momento muy importante. Yo tenía un buen amigo de colegio que mientras sus hermanos y él, pues todos estudiaron en la Universidad del Norte, mis hermanos ninguno había estudiado, sino que por el contrario salían del colegio de una vez a trabajar, como nos lo dijo mi mamá. En mi caso, como este amigo éramos tan amigos, él me decía, ¿cómo no vas a estudiar? Tú tienes que estudiar. Entonces pues sí, tengo que estudiar, es algo que debo hacer. Y empecé con el tema en la casa y mi mamá me decía, pero es que no puedo, mijo, no te puedo dar los estudios. Sí, entonces yo insistía, entonces, no, yo le decía a mi amigo Luífer, no voy a estudiar, pero ¿cómo no vas a estudiar? Sí, mis hermanos todos han estudiado, yo voy a estudiar, acompáñame a la universidad. Y fui, lo acompañé y me escribí y yo pues administración, él ingeniería civil, pero, pero, pero yo no sabía cómo iba a estudiar, si no tenía cómo. Quedé, quedé seleccionado y realmente pues eso pues me motivaba mucho más. Mi hermana, que es un año mayor que yo, es la quinta de los seis, me decía, me dijo, pues yo te pago el primer semestre ya trabajaba ella y me dijo, te pago el primer semestre y tú verás a ver qué haces después. Claramente, pues el primer semestre pues, me dediqué a mirar y a conocer cómo me podía financiar mis estudios y aprendí y escuché del ICETEX. Entonces, pues me metí a tramitar los préstamos en el ICETEX para mi carrera y bueno, me aprobaron eso y así pude terminar mis estudios. Eh, y en la universidad, pues aparte, no fui un estudiante súper destacado, lo reconozco, fui un estudiante medio, ¿sí? Eh, Solamente perdí estadística de todas las materias que vi. Estadística uno y estadística 2. Definitivamente eso sí no iba conmigo, pero fui un estudiante medio, pero estaba metido en todo. Fui parte de Ayasec, fui parte de Rotarac, fui parte del coro, fui parte de la Tuna, sí, porque me gustaba estar involucrado en todas las actividades de la universidad y bueno, inclusive en Rotarac llegué a ser presidente del Club Rotarac, Rotarac es una asociación de jóvenes que es mismo Rotary, pero de mucho más jóvenes, los jóvenes de edad universitaria, digámoslo así. Y Ok. bueno, ahí llegué a ser presidente del Club Rotarac. Y bueno, realmente pues muy bien eh, pude graduarme. De allí de la universidad, pues casualidad de la vida, eh, José Manuel Carbonell, que era también un amigo mío de la universidad, trabajaba en Cofinorte con Antonio Celia y se iba a estudiar a Medellín y Antonio le dice, pues tienes que buscarme a alguien o recomendarme a alguien que te reemplace cuando te vayas para Medellín. Y José Manuel me recomendó mi nombre, entrar a Cofinorte
eso era, mejor dicho, el que lo lograba era, era lo mejor que podía pasar. Yo no lo podía creer que yo sin tener ese sea, relacionado, y recién salió de la universidad, entraste en Cofinorte entonces, inclusive antes, ¿sí? Porque antes. antes de terminar ya el último semestre, tú sabes que uno hace prácticas, semestres de Correcto. práctica, y Ujú. entonces yo hablé con Antonio Celia, mira, cosas que uno sin saberlo cómo puede influenciar en la vida, telefónicamente en ese momento, y él me dijo, te espero el lunes, porque ya José Manuel se iba para Medellín, te espero el lunes, y yo le dije, listo, yo estoy allá el lunes. Pero yo había hecho mi primer semestre en otra corporación financiera que se llamaba la Corporación Financiera de La Sabana. Entonces yo, ese fin de semana, antes del lunes, me llama otro amigo y me dice, oye, pero vente acá a trabajar. Me conseguí unas prácticas en Petroquímica del Atlántico y yo me puse a pensar, bueno, petroquímica, un negocio muy distinto a una corporación financiera, voy otra vez a corporación. Yo no sabía lo que significaba Cofinorte en ese momento, de pronto no tenía esa dimensión de lo que era la Corporación Financiera del Norte, y dije, no, me voy a ir para petroquímica. Llamé a Antonio a las 8 menos 5 de la mañana del lunes y le dije, mira, primero agradecerte porque me hayas, sin ni siquiera conocerme, pues simplemente por recomendación de José Manuel, hayas tomado la decisión de aceptarme, de hacer la práctica, pero te quiero contar que me ofrecieron esto y me interesa mucho hacer una práctica en una entidad financiera, en una entidad, perdón, industrial, en una actividad distinta a una corporación financiera. Y él me dijo, te entiendo perfectamente, tranquilo, Amaury. Y bueno, mira que eso significó mucho para él, porque cuando yo terminé la práctica, él me llamó y me dijo, ¿ya terminaste? Y le digo, sí. Y me dice, ¿todavía estás y quisieras venirte? Y le dije, sí. Y me dijo, a mí me llamó mucho la atención que tú cogieras un teléfono a llamarme antes de la hora determinada, además, a decirme, no puedo cumplirte porque tomo esta decisión. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Eso significa lo que tú eres. Entonces, yo le dije, no, listo, claro, yo voy a trabajar. Y me fui a trabajar con él antes de graduarme. Yo me gradué en septiembre, y, no sé, entraría como en junio o en mayo a trabajar con la Corporación Financiera del Norte. Hicimos una llave espectacular los dos, o sea, No, hablando de Cofinorte, bueno, sabes que Antonio estuvo en este programa sí. hace unas semanas y me dijo, Sammy, Cofinorte para mí y para cierta gente fue una escuela buenísima porque de ahí salió mucha gente muy buena y capacitada, la verdad que capacitada, uno se capacitaba mucho en esa empresa. Así es, Sammy, porque es que a ver, es una cantidad de cosas de verte ante proyectos de gran tamaño. Por mis manos pasaron la posibilidad de montar una planta automotriz, por ejemplo, en la costa. Entonces, evaluar ese proyecto. Por supuesto, mi recomendación fue no llevarlo a cabo, y presentárselo a un consejo directivo donde estaba Álvaro Jaramillo, imagínate, Pluma Blanca, junto con una cantidad de vicepresidentes de alto nivel, a presentarles un proyecto, decirles el por qué, razones del por qué no estás de acuerdo en que el proyecto se lleve a cabo, o lo contrario, que sí se lleve a cabo. Eso te da a ti una posibilidad muy tremenda de formarte, de desarrollarte, de exponerte, ¿sí? Ante un grupo de profesionales, de ejecutivos de alto nivel, ¿sí? Entonces, además que también había la posibilidad de aprobar créditos o de desaprobar créditos de industrias que estaban funcionando muy bien aquí en Cartagena y entonces, o en Santa Marta, y tú decirle si aprobemos o no aprobemos, es una responsabilidad muy grande que tú tenías. Por supuesto, no todo lo que tú decías, los ejecutivos ahí enfrente porque habían también de parte de ellos conocimiento, no estamos de acuerdo, lo que sea, pero es una exposición muy grande, muy importante. Eh, Hoy en día entiendo que hoy todo este
tecnología, todo esto está tecnificado. Entonces, los cupos te los aprueba de una vez el sistema y te dicen cuánto es y listo, ¿no? Pero esto es una decisión de uno, estudiar los balances, estudiar la situación financiera de la compañía, de los dueños, de los propietarios y decir sí o no. O sea, eso es un tema muy importante. Aprendes a hacer proyecciones financieras, muchísimas cosas, valorar negocios, ¿sí? Entonces fueron 3 años, pero yo te digo que en esos 3 años fue yo creo que acelerado aprendizaje de muchas cosas de negocio en una corporación financiera. Entonces, estando allí con Antonio, que hicimos una llave muy grande, él se fue, sale él para Terpel y mira, me ofrece la parte financiera de Terpel del Norte. Y yo le dije que no. Otra vez, decisiones que uno toma en la vida y me dice, pero ¿cómo así? Te estoy ofreciendo Pero, el doble. sí, eso es lo que te iba a decir, porque tú en una entrevista dijiste que te ofrecieron buena plata para ese momento. Entonces, cuéntame un poco la decisión detrás de rechazar esa oferta. Sí, porque es que yo, pues sí, había hecho un gran logro en mi vida de haberme graduado en la Universidad del Norte en una carrera de administración de empresas, pero mi visión de futuro era, si tú me vas a preguntar, ahí pensaba ser presidente de una compañía, te diría no, claramente no. Pero mi visión era claro que yo para hacer algo más tenía que seguir estudiando. Y yo venía de un colegio en el Sagrado Corazón donde el colegio no era bilingüe y yo sabía la importancia del inglés. Entonces yo le dije a Antonio, no, ya estoy tramitando, tú no lo sabes, pero yo estoy tramitando la posibilidad de irme, pedir una licencia no remunerada en Cofinorte e irme a estudiar inglés a los Estados Unidos. Mi mamá ya vivía allá, ya mi mamá había tomado la decisión de cerrar las cosas que no le estaban yendo nada bien en Colombia, en Barranquilla, y se toma la decisión de irse allá. Ella vivía en New Jersey, y entonces yo dije, me voy a estudiar inglés. Reuní la plata cuando ya tenía lo que creía suficiente, porque creí que ya tenía suficiente para estudiar. Estudié mucho inglés acá previo, ¿sí? Yo mismo, no creas que ni en el Colombo, no, yo mismo estudiaba, leía, porque entendía que tenía que ir preparado a no llegar a nivel 1, tenía que llegar a un nivel superior. Entonces entonces él me dijo, bueno, listo, te entiendo. Entonces yo no me voy con él, sino que me voy para los Estados Unidos, una licencia no remunerada que me da la corporación y me voy a estudiar inglés. Llegué al nivel 4 y yo no tenía plata para completar todos los 8 niveles. Entonces iba a terminar el nivel séptimo y entonces yo les dije allá al instituto, yo, Fairleigh Dickinson University fue la universidad, pero era un instituto que estaba dentro de las instalaciones de Fairleigh Dickinson University. Entonces les dije, ¿qué pasa si yo estudio fuerte para ver si ustedes me hacen un examen y no pasar el séptimo, sino irme de una vez al octavo nivel? Y ellos me dijeron, listo, vamos. Me tocó estudiar más del doble para poder hacer eso. Cuando estaba listo, les dije, yo puedo ya hacer el examen. Hice el examen y me pasaron al octavo, que era el que sí tenía los recursos para terminar. Entonces terminé el octavo nivel. Yo regresé a Colombia y seguí trabajando en Cofinorte. Y Antonio, que duró solo un año en Terpel, lo pasan a Promigas y entonces me llama a trabajar con él en Promigas. Quiero hacer Ahí me un voy a... paréntesis antes que te vayas a Promigas. Quiero resaltar la importancia de que antes que fueras al curso de inglés, te dedicaste a aprender así sea lo básico, porque no es lo mismo aprender lo básico ahorita con internet, con las facilidades, con todo lo que hay, que en los 80. ¿Sí me entiendes? O sea, quería recalcar eso para la audiencia, porque no es lo, o sea, hoy en día te metes a internet y hay una cantidad de plataformas y cursos, No, etcétera. En esa hoy tienes instancia, todas las facilidades. En ese entonces no, yo compraba cursos para estudiar yo directamente, cursos de esos que te llegan en libro con unos audios sí, sí. ¿sí? Para tú eh, escuchar, repetir, darle y darle, porque no tenía posibilidades.
Y por supuesto, eso fue lo que yo hacía, ¿no? Entonces, em, para mí, y ¿a dónde iba yo mi proyección? Porque te tengo que contar, y ya estando en, no, todavía estaba en Cofinorte, ya no me había pasado porque ya cuando me paso a Promigas ya se me pasa un poco esa idea, pero yo estando en Cofinorte, empiezo a soñar un MBA, en un MBA Ok. en los Estados Unidos. Eh, y, y me entero de la beca de la Fulbright. Esta es una historia muy bonita, muy bonita, pero quiero contarla porque la verdad implica un gran esfuerzo. Y entonces cuando veo la beca de la Fulbright, que en el ICETEX, que ellos pues, me ayudaron porque ellos conocían la beca de la Fulbright, me dicen, mira, está esta beca, yo iba todos los meses allá, tenía que pagar mi cuota y todo eso, entonces yo me enteré de la beca de la Fulbright, me dieron todos los papeles para llenar las documentaciones, bueno, me presento. Éramos 89 en todo el país, por una sola beca. Hoy no sé cuántas otorga la Fulbright en Colombia, pero en ese entonces era una sola beca para 89 personas. Y bueno, me presento y hago, me acuerdo, en el Parish, aquí un examen que nos tocó hacer todas, a las personas que estábamos aquí, por supuesto, en la costa. De esas 89 personas pasamos 15. Pues muy contento. Y ahora te cuento, pues yo tenía mi novia, que hoy es mi esposa, pero en ese entonces era mi novia. Y bueno, pasamos pues felices de que yo lo hubiera pasado. Y entonces me dijeron, bueno, ahora te toca ir al Colombo Americano en Bogotá a hacer un examen de inglés. Me tocó ir a Bogotá, mi tía me pagó el tiquete, ya yo trabajaba, pero ella me ayudó y me fui a Bogotá a hacer el examen de inglés. De esos 15 del país, pasamos 5. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, ya cuando esto se va, empieza a ver una realidad. Bueno, te piden toda una cantidad de cartas entonces me tocó Álvaro Jaramillo, me acuerdo, me dio una carta de recomendación y todas esas cosas. Y, y entonces mi novia, perdón, en ese entonces, pues la verdad su familia tampoco tenía posibilidades económicas, me dijo, si te ganas la beca, terminamos. Mm. Porque, Ok. pues imagínate, tú te vas. Yo Sí, siento no, no que podías viajar así. yo no, tú no podrás venirme a ver en 2 años. Yo no te voy a poder ir a ver en 2 años. Eh, yo terminamos. Entonces yo le dije, no nos apresuremos. Esperemos a ver qué va a pasar con este proceso. Luego de eso nos tocó una entrevista en Medellín, me acuerdo, un colegio, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero me acuerdo que fue un aula del colegio que nos tocó hacer las entrevistas a esos 5. De esos 5 pasamos 3. Y de esos 3 escogieron a uno y no fui yo. Ya. Eh, Fue un golpe durísimo. Yo le digo a muchas estudiantes, a muchas personas, imagínate, o sea, y también friego la vida y les digo, pegué una decepcionada tan grande que me casé, Está bueno eso. porque, pues, y no, entonces, ¿qué pasa? Pero sí, fue una decepción, el otro es un chiste, pero la verdad me casé, pero, eh, pero fue un chiste, pero realmente fue muy decepcionante para mí, muy duro. Pero ahí es donde uno tiene que entender también qué hay detrás de todo eso, qué mensaje me estaba mandando Dios, de por qué no fui yo el escogido, ¿sí? Em, y resulta que, bueno, seguí trabajando ya, entonces ya Antonio me llama a Promigas, me voy a Promigas, empiezo a ser un director financiero en un área importante en Promigas, me caso, entonces yo pues realmente en ese entonces no tenía sino para arrendar un apartamento, nos fuimos arrendados,
Promigas me empieza a ayudar, compro mi primer apartamento, y, pero ahí no teníamos hijos. Mira, y mi mamá empieza con un tema de los Estados Unidos, pero vénganse, yo sé lo que significó para ti eso, vente, ¿sí? Y yo, mami, pero ¿cómo me voy a ir? Y Julia, y no importa, aquí ella venga, que se ponga a estudiar inglés mientras tanto. Y yo, bueno, sí, empiezo a pensar que, ¿por qué no? Y llego hasta decirle a Antonio, estoy pensando en retirarme de Promi. ¿Cómo va? Sí, estoy pensando en retirarme porque me voy a los Estados Unidos, allá veré, mi mamá me insiste que me vaya y que veré cómo hago para estudiar el MBA. Y cuando ya casi empezamos a hacer los papeleos, mi esposa sale embarazada. Mm. Y entonces, ya ahí sí le dije a mi mamá, no, 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 aquí ya imposible, con un hijo a bordo, esto no es posible. Y Sí, entonces claro. empiezo a pensar en otras cosas, en comprar propiedad acá, y empiezo, se me mete en la cabeza que definitivamente, bueno, yo en Promigas, imagínate, profesionalmente aprendí también muchísimo, es una gran compañía, ahí duré 20 años. Wow. Eh, 20 años, Ahí cubriste diversas posiciones también, correcto. sí, de director financiero pasé a la gerencia financiera, que era lo mismo, pero de pronto en mayor posición. Eh, y ya después voy a la vicepresidencia financiera encargado, porque Antonio lo encarga en la presidencia en el 92. A mí me encarga él, que por cierto fue algo que, porque habían gerentes dentro de la vicepresidencia y yo era director, y entonces yo dije, bueno, y aquí salto a la vicepresidencia encargado. Ya después él me suben a nivel de gerencia para yo, no todavía, porque la vicepresidencia no se sabía qué iba a pasar. Si Guido no le iba a regresar, pues Antonio volvía a su vicepresidencia y yo me volví a la gerencia. Eh, y allí estuve muchísimos años, una gran experiencia increíble, eh, por muchas cosas, porque era un portafolio, la compañía tenía un portafolio de inversiones en varias empresas de distribuidoras de gas, transportadoras de gas, inclusive llegó a entrar en el sector de telecomunicaciones, compró compañías en el sector de telecomunicaciones, o compró no, invirtió en el sector de telecomunicaciones. Entonces fue una cosa maravillosa, y otra vez estar expuesto o tener la posibilidad de ser miembro de junta directiva. En algunos, pues Antonio era el presidente, yo de la junta, yo pues estaba como miembro de junta, pero en otras, pues yo directamente actuaba como presidente de la junta directiva. Entonces es una gran enseñanza, la verdad, muy, muy, muy chévere. Ahí participamos en proyectos como la construcción del gasoducto desde La Guajira hasta Barranca Bermeja, que fue un proyecto de más de 500 millones de dólares. En ese entonces te estoy hablando Mm. del 90 y algo, donde por cierto el socio era el famoso Enron, uno de los socios de esa compañía. Y ahí, por supuesto, Ecopetrol, que era accionista, decide vender acciones de Promigas, compra Enron acciones de Promigas. Entonces tener un accionista de ese nivel, hasta que sucedió lo que sucedió, pero con Enron, pero imagínate, es un tema que le tocaba a uno. Entonces Enron, por ejemplo, se le metió la idea de que por qué no comprábamos Corelca, por ejemplo, o las electrificadoras. Y a mí Antonio me sacaba de la vicepresidencia y me encargaba de ese proyecto, de esos proyectos, para evaluar Sí, en el caso de la electrificadora, claramente la decisión que se tomó fue no ser parte de la compra, por muchas razones en su momento. Pero así como decidíamos que no, habían muchos en el tema de distribución de gas, por ejemplo, mucho del desarrollo del gas en el interior del país. Promigas participó en el eje cafetero, en Cali, y ahí estábamos siendo parte de todos esos proyectos. Entonces, eh, fue muy... Mira que hubo un momento de Promigas que quizás de pronto interesante, se me viene ahora a la cabeza, y es cuando sucede todo lo de Enron. Claro, inmediatamente la banca colombiana nos cerró todas las puertas de créditos a Promigas. Y bueno, ahí me tocó
me acuerdo con Antonio y la Junta Directiva de Promigas, miren, citemos a una reunión a la banca colombiana, expliquémosles quién es Promigas, de dónde generan su ingreso, porque ellos se imaginaban que los ingresos eran de Enron y al Claro, claro. Enron estar en problemas, pues realmente Promigas iba a tener problemas para generar ingresos. Me tocó hacerles una presentación en Bogotá, me acuerdo, lo cité a un club, a todos los representantes de los bancos, miren esto. Y me acuerdo muy bien, en el Banco de Bogotá enseguida me dijo, entendemos la situación y aprobado el crédito. Entonces, son situaciones que no crea, que todo el mundo piensa que, no, que Promigas, la compañía de una gran liquidez, no, hasta momentos como ese complejos que vivimos en un momento dado. Pero muy bien, como te digo, mucho aprendizaje. Allí yo pude estar en la junta de Terpel, ¿no? La historia de Terpel es bien bonita, eso te recomiendo de pronto que te busques. Hay un caso de estudio de los Terpeles, que lo escribí yo cuando estudié luego el Executive MBA en la Universidad de los Andes. Ese caso de estudio es bien interesante porque habían 7 Terpeles en todo el país y, y con Antonio hablábamos, nosotros estábamos, o él en 2 juntas, yo estaba en otras 2 juntas y algún otro vicepresidente en otra junta, y siempre hablábamos en los comités y eso, esto es un problema tener estos 7 terpeles porque Ecopetrol también era accionista de Terpel, vende, y ¿quiénes compraron? Los accionistas regionales. Entonces en Terpel de Bucaramanga, los accionistas importantes eran de Bucaramanga. En Terpel el del norte estaba, por supuesto, Promigas, pero habían otros socios. En Terpel del sur, en Terpel Manizales, era, y cada uno. Entonces tú te imaginas administrar. Entonces yo recuerdo que habían situaciones como esta que Avianca decía, bueno, pero aquí me viene a visitar el de Terpel Bucaramanga y mañana me viene a visitar el de Terpel del norte y el otro día viene. ¿Quién es la cabeza de Terpel? Sí, claro, imagínate, eran 7 Terpel. O si no, en lubricantes. Yo me acuerdo Sí, que había una cantidad de problemas en el tema de lubricantes, porque Terpel Bucaramanga era el dueño de la planta, quería ganarse el mayor margen y quería que los lubricantes, los terpeles de las regiones, se ganaban una comisión pequeña por. Entonces los gerentes de esos otros terpeles decían, no, yo prefiero distribuir tal lubricante que me están ofreciendo mejor margen por distribuir. Y decía, pero ¿cómo vas a distribuir un producto que no es tu marca? Sí, entonces ven acá, vamos a sentarnos, a hablar con. Y eso era así permanentemente. Y de pronto había un problema. Entonces Terpel del Bucaramanga, que Antonio y yo estábamos en la junta, viene, no, es que el Terpel del norte se me está metiendo en mi zona. Pero ¿cómo así? Entonces ir a hablar del Terpel del norte, porque te estás metiendo en la zona de los. No, eso era un problema grave, grande. Entonces él dice, Antonio dice, hay que ver cómo unificamos estos 7 terpeles en uno solo. Estoy hablando como en el año 98 más o menos, y empezamos una conversación que estuvo muy mal dirigida, y es hablar con los gerentes para ver cómo unificaba. Pues por supuesto, eso fue la peor estrategia. Nadie quería unificarse. Todos eran reyes en sus regiones claro. y nadie quería unificarse. Entonces, hasta que mira tú, Álvaro Jaramillo, hijo, eh, Álvaro Jaramillo Buitrago nos dice, a Mauri, yo creo que ustedes están equivocados en la estrategia, no pueden hablar con los gerentes, hay que hablar con los dueños, ¿sí? Y yo te consigo en cada región quién es el clave y hagamos una reunión con ellos. Y así fue, nos reunimos con los dueños y empieza a caminar eso. Pero no creas que esto fue uno de los procesos más complejos. Por eso es que tan bonito ese caso de estudio de integración. Porque ahí No, lo voy a ver, lo voy a ver. habían costeños, habían, bueno, los santanderianos, habían paisas, habían judíos, habían de manizalistas, de todas las regiones, tratándose uno de poner de acuerdo e integrarse. Y claramente había el pensamiento que Promigas que quería adueñarse de los terpeles, y no era la intención para nada. Entonces fue un proceso de 2 años, 2 años, eso sí, yo creo que debe ser otro podcast para hablar de ese caso, pero yo tengo aquí en mi mente un recuerdo de una vez que
que uno de ellos, de los judíos, en el Club del Nogal, se levanta y me tira la mesa encima y me cae todo encima. Yo me salgo de esta reunión, ustedes Promigas se quieren adueñar de los Terpel y se sale. Y yo llego molesto, bastante molesto a Barranquilla el lunes me veo con Antonio, Antonio no estuvo en esa reunión y le digo, me pasó esto el viernes. Y ¿cómo te parece? Me tiró la mesa encima con todo lo que estaba ahí en la mesa y me dice, esta tarde lo llamas. ¿Cómo? Esta tarde lo llamas. ¿Tú te imaginas lo que estamos perdiendo por no integrar? Y yo le dije, pues sí, pero así va a ser imposible. Y yo, pues, ¿quién ha dicho que no? Estas son difíciles, estas negociaciones. No, son muy difíciles. Tenemos que tratar de... Y en la tarde tuve que llamarlo, hablar con él. Por supuesto, pedirle disculpas. Y te quiero contar, esa es otra historia. Ahora es un gran amigo mío. ¿Sí? Somos grandes amigos, Ahora es somos gran socios amigo además. tuyo. Ah, ya, Sí. ya, ya. Entonces, y entonces, bueno, el tema es que el proceso terminó al fin en el 2002. Sí, en el 2001, 2002, se logra la integración y sucede algo. Vamos a Cuba, a un congreso de Terpel, ya celebrar, se unió, se hizo lo de todo, y me sucede algo. Y es que este judío, que te digo, con quien tuve esta situación, empezó a decirle a los otros, yo quiero que el primer presidente de Terpel sea Mauri Espriella. Mm. Y, pues, por supuesto, viene y se me acerca a mí, pues imagínate, yo te Después que diría, tiró la mesa, toda cosa, te apoyó todo así. eso, ¿no? Terminamos siendo, la verdad, muy... Entonces, yo quiero que el primer... Ahorita me cuentas el nombre después de que grabemos, Ok, que capaz lo conozco. sí, que por cierto, otra historia interesante que puedes... Entonces, él me dice, yo quiero que seas tú y se lo estoy diciendo a todos los demás. Entonces claro, empieza a ilusionarse. Yo tendría en ese entonces 38 años, presidente de una compañía, imagínate, de la talla de Terpel. Y entonces viene y se me acerca Antonio Celia. Es que por eso te digo que Antonio Celia para mí es una persona muy especial. Y me dice, sé que te están proponiendo tu nombre para presidente de Terpel y ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Yo te quiero mucho y no quiero que tú te quemes en este proceso. Eh, hay que ahí en ese tema nosotros nos quedamos con el 38% de Terpel, del Terpel Nacional, Promigas, y el resto se quedó en manos de los demás accionistas colombianos de todas las regiones. Pero mío, ellos deben colocar el primer presidente, no nosotros. Y, y así fue. Ellos escogieron el presidente, el primer presidente de Terpel, y pasaron 5 años, del 2001 al 2006, y bueno, la verdad, integrar 7 terpeles en una sola compañía tuvo muchos problemas. Eh, Nada más cultura. Tú te imaginas las culturas de 7 compañías Claro. muy distintas, todo el tema de la tecnología, que se compró un sistema que, mejor dicho, claro, pero se dejó los sistemas que estaban en todas las regiones. Entonces nadie quería utilizar el nuevo sistema, sino que utilizaba el viejo. Entonces eso fue un problema. Tuvimos problemas de información, de cartera, perdimos mucha plata en ese entonces. Yo estaba en la junta directiva, Antonio Celia también estaba en la junta directiva y entonces, claro, nos estábamos dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Y preciso, en el 2006 sale el presidente, el primer presidente, y entonces eh, uno de los más fuertes accionistas después de Promigas, individualmente hablando, pues, que era de Manizales, un día en una junta que Antonio no fue,
me acercó y me dijo, mira, quiero que le digas a Antonio que tal persona yo quiero que sea el presidente. Entonces yo le dije, no, listo, claro, yo regreso a Barranquilla y le digo a Antonio, y regresé a Barranquilla y le dije, mira, tal accionista, miembro de junta, te manda a decir esto y luego no, ya yo tengo ya yo tengo el presidente, ya yo tengo mi candidato. Yo le digo, ¿quién? Y me dice, tú, Después de 5 años, correcto. después de 5 años, sí. Ya, ya cuando Entonces, el que estaba anteriormente y resolvió o estaba tratando de resolver todos los problemas y eso, pues ya llegaste tú a organizar la cosa bien. Aún exacto, había entonces, muchos problemas, correcto, 2006 no, aún había no, muchos problemas, yes. tremendo, todavía, no, 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 ese sistema que te digo, no quiero decir el nombre del sistema, que Ujú, costó $6 millones, tocó así, tirarlo en la basura y mm. montar un nuevo sistema, o sea, para solamente en eso, el tema de cultura, tú te imaginas el tema de cultura, cómo lograr que una organización que estuvo acostumbrada tantos años sí, entonces, sucedió una anécdota, te puedo contar. En Terpel Bucaramanga había un gerente que era un personaje para todos los empleados. Lo habían tratado no muy bien durante su liquidación y yo sabía que él estaba muy dolido. La primera acción que yo hago apenas que entro, porque eso es parte de lo que creo yo me considero y es el tema humano, yo manejo mucho esa parte, es reunirme con él. Y toda la gente en Bucaramanga se enteró que yo me reuní con don Rafael, ¿sí? Y lo primero que le hice es pedirle disculpas en nombre de la organización. Entonces, claro, don Rafael, y le digo, y quiero además, ¿sabe qué? Esta noche tengo bueno, no era una fiesta, pero una integración en el Club Tal en Bucaramanga. Yo quiero que usted vaya. Cuando ese personaje va llegando, además que medía como casi 2 metros, va entrando a ese evento y yo llego y abro y lo abrazo, además que yo mido 1,65, imagínate tú. Entonces, ver a ese personaje entrar, todo el mundo estaba emocionado, ¿sí? Y enseguida me lo gané. Sí, me gané a todo el personal de Bucaramanga. Entonces, son cosas que uno tiene que entender y de pronto más adelante te cuento un poco también sucesos que me No, pasó con Reficar. pero es que la parte humana, mira que has dado dos anécdotas separadas, pero hablando de la parte humana, este señor que te tiró la mesa encima, sí, fácilmente hubieses podido decir, para la M y no hablo más con este señor que me faltó el respeto. Y pues lo hablaste con él, resolviste el tema y ahora es un buen amigo tuyo. Y ahorita el señor de Bucaramanga también, pudiste haber dicho, este señor, la verdad que lo voy a ignorar o lo que sea, fuiste, hablaste con él, la verdad que hablas de la parte humana, del énfasis en la parte humana o parte personal, que hay que darle énfasis así en las empresas. Entonces quería hacer esa observación. Es que eso es algo, creo yo, Sammy, que me distingue, que es parte de mi estilo de ejecutivo, digámoslo, y es darle mucha importancia y participación a toda la parte humana, o sea, de una compañía. Tengo muchas anécdotas que contarte con eso, de temas de la relación con los colaboradores de la empresa donde he trabajado, pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí entonces claro, me doy cuenta en Terpel, entro a Terpel y me doy cuenta que una de las cosas que tengo que hacer es hacer cambios a nivel directivo de nivel, que no puede ser que una compañía que tenga tantas operaciones en todo el país esté manejada no por una cabeza. Entonces me traigo a una persona que estudió conmigo el Executive MBA y me lo traigo del Cerrejón como vicepresidente de operaciones, empiezo a darle nivel a todo el equipo directivo. Eh, pues, bueno, un poco antes de mi entrada, más que todo por presión de la Junta Directiva, hubo un cambio de un vicepresidente, también financiero, porque pues, ¿cómo es posible? Llegábamos a la Junta, no veíamos los balances, no teníamos información, entonces trae o se trae, porque realmente no lo traigo, no, pero una historia bonita porque este vicepresidente, cuando ya pone en marcha todo lo que es la parte de información, la parte del sistema, porque el sistema también estaba a su cargo, te voy a dar el nombre, porque que Oscar Bravo, resulta que Oscar Bravo, el vicepresidente financiero, hoy es el presidente de Terpel. ¿Sí? Pero mira Mm. el caso de Oscar Bravo. Oscar Bravo, cuando ya me deja la información lista, cuando ya toda la parte de sistemas está funcionando muy bien y todo, se me acerca y me dice, a Mauri,
me voy. Oscar, no me hagas esto. Me voy, porque, bueno, sí, estaban resueltos unos temas, pero todavía hay otros temas más. Y me dice, Mauri, que me ofrecieron un muy buen cargo en Cencosud, con los chilenos, y la verdad, muy buenas condiciones económicas, yo me voy. Entonces, miércoles, yo entiendo esa parte, pero la verdad, Oscar Bravo para mí significaba mucho de apoyo en todo este proceso que estábamos, me dio duro, se lo conté a la Junta se resintió también con Oscar, de que se fuera en ese momento complejo de Terpel, pero bueno, se fue. Y de pronto pasa un mes y yo empiezo a entrevistar, pasa 2 meses, yo empiezo y sigo con la entrevista y nada. Llega o el cuarto mes y me dice la de talento humano, la vicepresidenta de talento humano que yo traje nueva porque también hice cambios allí. Y me dice, Mauri, miércoles, no he podido con un candidato que te guste, pero te tengo yo creo el candidato. Ya creo que sí te va a gustar. Me habla un poco del candidato y me dice, ¿quieres que te programe reunión? Y entonces yo le digo, listo, prográmalo para mañana en la tarde, por ejemplo. Yo sabía que Oscar Bravo tenía muy buenas relaciones con el vicepresidente jurídico, que también lo traje yo, nuevo. Y entonces de pronto el vicepresidente jurídico llama a Oscar y le dice, pilas, esta es tu oportunidad. Llama a Mauri. Ya hay un candidato que, según me dicen, me cuenta Olga, le va a gustar. Entonces, pilas, porque si tú quieres regresar, esta es tu oportunidad. Y entonces Oscar me llama en la tarde y me dice, a Mauri, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, nada. ¿Y qué vas a hacer? Estoy trabajando pues aquí. ¿Y qué vas a hacer esta noche? Y le digo, no, tengo una comida. Hombre, no puede ser. Y le digo, sí, tengo una comida miércoles, pero es que me gustaría hablar contigo. Él quería hablar conmigo antes de la entrevista. Claro, claro. Entonces yo le dije, bueno, listo, mañana desayunemos. Al día siguiente, me acuerdo, nos reunimos en la Bagatel de Bogotá a desayunar y pues imagínate, él me hace la pregunta, ¿cómo van las cosas? Ya habían pasado 4 meses, muchos avances habíamos tenido, yo empiezo a hablar de todos los cambios, de todas las mejoras, no sé qué, y de pronto, como a la hora me acuerdo, ay, ¿cómo estás tú? Y no me vas a creer, Sammy, lo que te voy a decir. Nunca había pensado que eso iba a pasar. Oscar empieza a llorar y me dice algo. "Mm, Hoy en día me he dado cuenta del jefe que he perdido y quiero que me das la oportunidad de regresar. Eh, yo no lo podía creer. O sea, fui un, fui un idiota al pensar que lo económico es lo más importante en la vida. Y realmente el trato que tú me has dado a mí, el valor que me has dado a mí es muy grande y yo quiero volver. Pues imagínate, yo le dije, no, pues imagínate, feliz de que te das tú, pero te quiero decir que la junta directiva sí quedó dolida, bastante dolida. Yo tengo que hablar con ella, ¿sí? Y entonces dame chance. Yo viajaba al día siguiente a Chile, finalizando la noche, porque tenía la entrevista en la tarde, pero al día siguiente, que la tuve, y después me iba para el aeropuerto a viajar a Chile. Le dije, déjame, yo hablo en el día con ellos, con los miembros de la Junta. Hablé con Antonio, mejor dicho, enseguida, Mauri, de una, pero los otros, habían otros que sí, enseguida, Ah, no, resentidos. Sí, sí. sí, muy molestos, pero por supuesto yo estaba muy convencido de lo que yo quería y le dije, yo quiero que él regrese, por favor apóyenme, y entonces, me autorizaron y entonces, bueno, yo lo esperé a Oscar allá en el aeropuerto antes de tomar el vuelo y ahí hablamos y le dije, listo, te espero. Hoy es el presidente de Terpel. Entonces, son cosas que yo creo que son cosas que uno tiene que valorar mucho en el trabajo. A veces la parte económica puede llevar a que uno tome una decisión errada, la verdad. Y eso no es lo más importante en la vida. La verdad, el ambiente que había en Terpel en ese momento
o como lo viví yo en Promigas en su momento, un ambiente espectacular. O sea, ya el ambiente en Terpel ya era otra cosa, ¿sí? Lo que se estaba viviendo y con muchas proyecciones, además, porque Terpel estaba comprando activos en Ecuador, comprando activos en Panamá, compramos activos en Chile, nos metimos en México. Entonces había con mucha proyección, ¿sí? Y la verdad, pues, imagínate tú. Entonces, yo creo que eso es un tema que él, que No, hoy en día valora muchísimo, ¿no? Haber no, podido regresar. bonita, bonita la historia, me dejaste así, cuando me estás contando, me ericé y todo cuando me estabas contando la historia, porque sí, o sea, tiene toda la verdad, mucha gente se entusiasma por una oferta laboral, pero al fin y al cabo, el ambiente, sí, el ambiente es todo. Oye, estás trabajando la gran mayoría del tiempo, o sea, 12 horas, no sé cuántas horas al día. Es tu otra familia, al fin y al cabo, tu trabajo o tu profesión. Entonces, pues te tiene que gustar lo que estás haciendo, te tiene que gustar lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Sí. Entonces, regresando a la historia, Mauri, en ese momento ya estabas radicado en Bogotá, ¿correcto? Sí, así es. Yo tomé la decisión, que eso es otra historia también, de irme con toda mi familia. Ahí fue un momento complejo porque, bueno, mi esposa es muy barranquillera, entonces ella no quería irse a Bogotá. Me decía, ¿por qué no haces como los parlamentarios? Te vas de lunes a jueves, te regresas el jueves en la noche, trabajas cada viernes. Entonces, hoy en día de pronto hubiera sido más fácil con este tema de la virtualidad, pero en ese entonces era imposible. Y yo le Sí, dije, además, tú y todos mis hijos se van conmigo. Yo no puedo, mis dos hijos mayores estaban en una etapa compleja porque de adultez, tenían 16, 15 años. Entonces, donde más necesitan digamos, el apoyo y todo del padre, y yo no los podía dejar acá en Barranquilla. Y le dije, no, hemos tenido una familia muy linda, muy bonita, muy unida, como para que de pronto nos separemos. No, no. Entonces me llevé a dos de mis tres, porque el mayor sí terminó quedándose porque le faltaba un año para terminar el colegio. Y ya. hubiera sido para él muy duro dejar sus compañeros de colegio de toda una vida por un solo año. Eh, pero para mí no era fácil porque el segundo le faltaba dos y él decía, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Sí? Claro. Pero bueno, se fueron al fin los dos de los tres y sí, allá viví. Y estando allá en Terpel, Perfecto. bueno, ya llegan los nuevos dueños. Eh, eh, Promigas, una operación que hizo con los otros socios locales, nacionales, Promigas entrega Gacel. No sé si sabes que Gacel es una de las compañías filiales de Promigas, que era estaciones de servicio, pero gas vehicular, ¿sí? Ok. Entonces entrega Gacel al grupo, a la organización Terpel, y a cambio recibe acciones. Y en ese proceso, del 38 pasa al 52, al tomar el Mm, control de Terpel. Entonces, y ya ahí, ya no, Enron ya no era, sino estaba Ashmore. Y Ashmore, por una necesidad de caja, le dice a Promigas, vende Terpel porque necesito caja. Entonces, Promigas vende Terpel y compran los chilenos, Copec. Compra los ok. chilenos, con ellos estuve 2 años, la verdad, pues muy bien, pero ahí hubo diferencia de pensamiento estratégico. Ellos pensaban que el crecimiento o que el Terpel debería hacer tal cosa, y yo no compartía ese pensamiento desde el punto de vista estratégico. Y yo soy muy de que expreso mis pensamientos, yo no puedo, pues, a hacer algo distinto a lo que mi pensamiento me dice que debe hacerse. Y entonces, de muy mutuo acuerdo, muy bien y todo, yo salgo de Terpel y ahí es cuando me llaman, bueno, pienso en comprar una compañía con este judío, empiezo a analizar la posibilidad de comprar una compañía, compramos una compañía, pero al tiempo que estoy en eso, me llaman de Ecopetrol a Ok. ofrecerme la presidencia de lo que antes se llamaba Propilco, que es la petroquímica ahí en Cartagena, hoy en día se llama Essentia. Entonces, la verdad me llamó una persona amiga, Rafael del Castillo, que era miembro de junta, cartagenero, miembro de junta del Propilco de ese entonces, a decirme, oye, es que están buscando
presidentes y cómo es posible que no haya candidatos de acá, de la región, si no de Cartagena, por lo menos de la región. Y entonces te quiero proponer tu nombre. Entonces yo estaba con la idea de comprar la compañía, pero no salía el negocio y entonces dije, bueno, acepto. Y acepto fue que en 15 días me escogieron. O Entonces, sea, no salió el negocio entonces de la otra empresa, nunca sí, entraron en ese negocio. Ah, sí entraron. después que acepto, me llama el japonés, porque eso estaba, el dueño era un japonés, a decirme, vente a Santa Marta que vamos a cerrar el negocio. Entonces, imagínate, entonces llamo a Ecopetrol para ver si me daban un mes más y me dijeron, no, te necesitamos ya. Entonces, no, mejor dicho, si se me ha caído el pelo, yo digo, es por esa etapa que tuve que vivir. Entonces, bueno, acepto entrar allá. Mira, eso es una historia muy linda de compañía, eh, que merece otro espacio. Yo siento que ahí me realicé mucho profesionalmente. Llegué a una compañía que tenía unos resultados no muy buenos, que había sido líder en el mercado, pero porque le eliminaron el arancel que tenía el polipropileno, pasó a tener del 100 casi del mercado, pasó a tener el 55% del mercado, perdiendo mucha participación. Entonces los resultados se habían venido a pique. eh, en ese momento se cuestionó mucho a Ecopetrol por haber comprado una compañía que había costado 600 y pico millones de dólares y que diera solamente 7 millones de dólares de vida. Bueno, muy cuestionada. Y resulta que, bueno, y me contratan, y cuando me contratan me dicen, te queremos, sabemos que vendiste Terpel, queremos que vendas esta compañía. Pero por supuesto también tienes que resolver el día a día, sacarla adelante. Pues realmente empecé paralelamente a hacer las dos cosas, a venderla. Ya. Inclusive llegué hasta el Consejo de Ministros, porque como una empresa del gobierno, de Ecopetrol, pues tuve que llegarla hasta el Consejo de Ministros para lograr su aprobación para venderla, pero también empecé un proceso de mejorar los resultados, de mejorar todos los frentes. Entendí que la parte comercial, claro, cuando tú tienes un monopolio, un chip de monopolio, como lo tenía el equipo de gente comercial, pues había que cambiar la parte comercial, tenía que cambiar Claro. a un chip distinto, un chip competitivo, ¿sí? Y le cambiamos el nombre porque la mente que tenían en muchos, y eso te lo puedo contar otra historia aparte de algo que me sucedió también con un cliente muy interesante. El día que me dijo, no entiendo cómo una persona como tú, presidente de una compañía como esta. Y después de año y medio, 2 años, me llamaba y me decía, oye, te invito a ser parte de un evento en Bogotá, de donde habrán unos empresarios muy pequeños, y quiero que tú seas parte de ese grupo de empresarios. Nos hicimos muy amigos luego después, pero eh, transformamos la compañía, metí una nueva visión comercial, segmentamos los clientes, establecimos un tema de pricing para la compañía, una cosa totalmente muy distinta. Hice cambios dentro del personal, el que era el de operaciones lo pasé a abastecimiento y el que era de abastecimiento lo pasé a operaciones, simplemente conociendo su assessment, conociendo las cualidades de uno y otro y en qué podían ser mejores, ¿sí? Y yo decía, ¿qué hace este señor en operaciones siendo que su habilidad es ser negociador? Y si yo necesito que negocie la materia prima, que es el 90% del costo, yo lo quiero acá. Entonces, Mauri, te quiero hacer una pregunta yendo un poco así como pensando aquí en voz alta. Porque yo sé lo que hiciste después de Sentia, correcto. Después te fuiste a Reficar, correcto. sí, sí, sí. Ok. Y ahorita cuentas la historia un poco de eso, pero te contrataban o te asignaban para apagar incendios, correcto. O sea, eso era reestructurar y apagar incendios, porque así lo veo yo. Terpel estaba con problemas, la verdad que llegaste, reestructuraste la empresa, la vendieron. Essentia un poco lo mismo y Reficar un poco lo mismo, ahorita lo que vas a decir. Entonces, mi pregunta es, y de pronto me adelanté un poco por ser un poco impaciente, pero ¿a qué crees que se debe esa virtud? Porque o sea, es lo que estás diciendo en este momento. De pronto, hablando con cierta persona, dándote cuenta que él no es bueno para hacer esto, sino es bueno para hacer aquello. O sea, ¿a qué se debe esa virtud de saber, de poder reestructurar empresas? ¿Crees que es Mira, más
Dale, adelante. Mi- Mira que tú has dado en el clavo con algo que yo lo tengo aquí, lo he comentado quizás de pronto a muy pocas personas. Uno viene, Sammy, a este mundo por un propósito. Y yo, pues, una vez hice un ejercicio de determinar cuál era mi propósito en la vida. Y encontré en ese momento que mi propósito en la vida era ayudar a personas que tenían problemas. Y si yo me pongo a pensar por qué en el colegio mi compañero era este, por qué en la universidad cuando entro a la universidad mi compañero era este, por qué, ¿sí? Y resulta que me doy cuenta que es eso, que yo, que alguien me debe decir, pero tú también pudiste haber tenido una persona con problemas porque venías de padres separados. No sé, yo tengo una fortaleza en mi interior que me hace fuerte, que me hace ser una persona práctica, pero también con corazón. Entonces, y sé manejar situaciones complejas. Y cuando vine a darme cuenta, me di cuenta, me caí en cuenta que ese tema que yo lo asociaba a un tema de personas, también estaba escalando a un tema de empresas. Empresas que tenían problemas y que yo llegaba a solucionar esos problemas. ¿Sí? Entonces, como tú lo dices, no fue el caso de Promigas, pues claramente no, pero sí fue el caso de Terpel, sí fue el caso de lo que tú dices, de Sentia, y luego en Reficar. ¿Por qué yo llego ahí? Entonces, claro, cuando yo digo, claro que mi propósito es llegar a resolver problemas, o si son en personas, a lograr que esas personas superen su problema, ¿sí? Entonces, yo digo, yo por eso estoy llegando a estas empresas. Yo creo que con eso me respondes mi siguiente pregunta, que es donde va la historia. Porque, corrígeme si estoy equivocado, 2017 te llaman a ofrecerte la posición de presidente de Reficar, Mm. ¿correcto? 2016, O en finales de noviembre. 2016. Pero bueno, cuéntame la historia de cómo pasó todo, pero mi pregunta era, pues, o sea, creo que me la respondiste ahorita, estabas llevando una empresa, volviéndola, reitero, o sea, reestructurándola, volviéndola exitosa, Sentia en ese momento, estabas tranquilo, todo te está yendo bien. ¿Qué te lleva a tomar la decisión a meterte en una empresa en ese momento en problemada, una empresa, sí, o sea, como te dije ahorita, la analogía, tratar de apagar ese incendio? O sea, ¿qué te llama a tomarte esa decisión? Y, Y no, y- no sé si te mudaste ahí a Cartagena, pero, o no, no, sí. porque Reficar tenía oficinas en Ah, Bogotá. seguía en Bogotá, ya, ya, ok. No, Pero sí, ¿qué pero te lleva a tomar esa decisión? Ya, viajaba ya, ya. toda la semana, igual que en Esencia. En Esencia tenía la parte comercial en Bogotá, pero yo viajaba a la planta todas las semanas también. O bueno, Ah, ya. había semanas que no podía ir, pero esa era la idea. Mira, eso fue algo curioso, Sammy, porque yo estaba viendo un partido de fútbol de una eliminatoria de la Selección Colombia con mi hijo Mauricio, y resulta que de pronto me entra una llamada y veo que es el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y por supuesto atiendo la llamada. Y entonces me dice, yo te llamo a hacerte una propuesta indecente. Y le digo, Cuéntame". Y me dice, ¿te le medirías a la presidencia de Reficar? Eh, Claramente, pues en ese momento, como dice el Condorito Plop, ¿no? Entonces uno dice, wow, y miércoles le dije, Juan Carlos, me has cogido de sorpresa, déjame pensarlo, o sea. Y él, que es más acelerado, me dijo, listo, piénsalo, pero mañana me respondes. Necesito, mañana hay junta directiva de casualidad de Reficar y quiero que ojalá tengan la oportunidad de entrevistarte. Entonces, claro, yo colgué y bueno, reúno que es lo que siempre hago, a mi esposa y a mis hijos, y les cuento lo que me están ofreciendo la presidencia de Reficar. Y claro, la primera reacción de todos es, no, no te metas en eso, no, ¿cómo vas a aceptar? Imagínate el escándalo, no sé qué, que no sé cuándo. Claro, Juan Carlos, ¿qué me dijo? Me dijo, tú no tienes nada que ver con el pasado,
tú llegas a resolver de aquí en adelante, en futuro. Ya el proyecto está casi por terminar, tú tienes que totalmente darle por finiquitado, las plantas no están operando al 100%, pero sí hay que ponerlas a funcionar. Pero tú no tienes nada que ver con el pasado. Pero de todas maneras el escándalo era muy grande, ¿no? O sea, exponerme a muchas situaciones. Mi esposa me dijo algo que concuerda un poco con lo que tú me estás diciendo, y es, te voy a decir algo. Yo sé que tú fuiste feliz en Promigas, en Terpel, pero yo nunca te había visto tan feliz como tu paso por Esencia. Entonces, ¿por qué vas a perder esa felicidad que te veo que tienes? Yo le dije, hay dos razones muy grandes. Y le dije a ella y a mis hijos. Le dije, primero, ¿cómo le voy a decir que no a mi jefe, al presidente de Ecopetrol? Le voy a decir, no, eso denota de mi parte sí. Y segundo, a mí me gustan los retos. Y esto es un reto. Es una situación compleja, pero yo estoy seguro que yo puedo con eso. Y por esa razón, Sammy, ahí te respondo, por esa razón acepté. Al día siguiente, tempranito lo llamé y le dije que sí. Por supuesto, él mismo me dijo, han entrevistado a 23 candidatos y ninguno ha gustado. Entonces yo voy a la entrevista, almuerzo en la junta con ellos, y me entrevistan mientras almorzamos. Termino el almuerzo, termino la entrevista, voy bajando la escalera y recibo la llamada de Juan Carlos Mencile, quieren que seas tú. Entonces, pues acepté. Ahí me pasó inmediatamente, recién aceptado el cargo, me pasó algo, y es que, pues, no recuerdo, primer día de trabajo, creo que fue el 8 o 9 de diciembre, perdón, y entonces me llevan primero a la oficina de Bogotá a presentarme y después a la oficina en Cartagena. La oficina de Cartagena fue un gran casino que tenía la refinería, y ahí están todos los ingenieros, todos los que participaron en el proyecto. Y sucede algo curioso que siempre me llegó muy adentro, y es que, cuando terminan, alguien levanta la mano, un ingeniero, y dice, yo me leí su hoja de vida y la verdad es admirable, pero yo quiero que usted nos diga qué va a hacer usted por nuestro honor. Y me muestra la camisa que tenía puesta y me dice, yo voy con esta camisa a todas partes, esta camisa que dice Reficar, y porque me siento orgulloso, pero voy entrando a Carulla a las 6 de la tarde y lo primero que me dice es ladrón, ladrón. Entonces, ¿qué va a hacer usted por nuestro honor? La verdad fue un momento que me cogió así, y yo le dije, mira, Desprevenido, claro. claro, yo por supuesto haré todo por trabajar por eso, pero yo quiero decirte que esto no es una labor mía, esto es una labor de todos los que estamos aquí presentes, tenemos que trabajar por eso. Y por eso se me ocurrió hacer algo. Y es que yo dije, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo de alguna manera limpiar el nombre de la compañía, sabiendo por todo lo que había pasado? Y yo decía, Dios mío, pero sí, la impresión que hay ante todo el Colombia es que esto es un elefante blanco y esto es una belleza de proyecto. Este es un proyecto que, por el contrario, hay que admirar, hay que mostrar. Y entonces se me ocurrió, contraté a una persona que me manejaba las comunicaciones y las relaciones públicas, y le dije, yo no sé cómo vas a hacer, pero tú me vas a traer en este año 2017 3.000 personas a que vengan a conocer esta región. Vete a averiguar cualquier congreso que llegue a Cartagena, ya sea de médicos, ya sea de tecnología, ya sea de lo que sea. Tú me vas a traer personas a que vengan a conocer, y creamos. Por primera vez tuvimos que averiguar si se podía, por supuesto. La diferencia Ujú. entre la refinería de Barranca, que no es una refinería tan nueva como la nuestra, es que la refinería de Reficar era una refinería que se podía andar por ella, no había nada, muy pocos empleados afuera, casi nada.
todo estaba concentrado en un gran centro de control que yo digo que era la NASA. Mm, Claro, yo empiezo a traer a la gente, empiezo a llevar a la gente y a tener una idea distinta de lo que es reficar. Te ok. cuento eso. Y entonces, 2017, terminas o sea, obviamente seguramente hay muchas historias en Reficar, de cambio, etcétera. Ahorita sé que hace unos meses salió un fallo positivo Oh, de todo el sí. arbitraje. Es más, también voy a tener en el programa al Alberto, abogado que lideró, a Alberto, correcto. Alberto Madero, no, mira, bueno, yo te puedo anticipar algo, o sea, yo tengo, y yo digo que yo tengo lo que se dice, un sexto sentido para saber con quién es la persona que debería yo escoger para venir a trabajar conmigo. Yo sabía que el caso contra CBI no estaba siendo muy bien llevado por el equipo interno y un día alguien, una firma de abogados me visita a ofrecerme sus servicios allá en Reficar y llega Alberto, acompañado por su jefe de la firma. Y, 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 y bueno, Alberto callado todo el tiempo y el jefe hablando, presentándome la firma que yo quiero ofrecerte. Tal. Y de pronto Alberto habla minutos. Y yo dije, wow, ¿este quién es? Por supuesto sabía que era barranquillero, que ahí hay un feeling, ¿no? Hay ya una O sea, conexión. abrió la boca y te diste cuenta que era barranquillero. Sí, sí. Ya, Entonces, claro, el apellido enseguida Madero, entonces terminó la reunión, ya. él se va y entonces yo llamo a un buen amigo mío que tengo en Bogotá, Nacho Madero, y le digo, Nacho, tú que eres de Alberto Madero, y me dice, claro, ese es hijo de un primo mío. Y le digo, necesito tu teléfono. Bueno, cuando hables con Alberto te irá a contar, logré después de casi 4 meses que se viniera a trabajar conmigo, por supuesto es que irse a trabajar a Reficar no es una decisión fácil para Claro. muchas personas tomar la decisión de irse en ese momento tan complejo, pero lo convenzo, se va a trabajar y Alberto, mejor dicho, empieza a cambiar todo y a llevar toda una organización del pleito, de todo. Y yo a él le atribuyo mucho de ese buen resultado que se obtuvo. ¿Sí? Es algo que impresionante lo que se logró, ese gran fallo a favor de No, Reficar. Antonio me recomendó a ti por tu gran recorrido y por la amistad que tienen, pero también me mencionó a Alberto, y me dijo, tienes que hablar con Alberto, aunque es joven, pues tiene mi edad, es más, yo lo conocí desde hace mucho tiempo, pero tiene un recorrido excepcional y obviamente influyó bastante en el resultado, como tú lo acabas de decir, del fallo positivo a Reficar. Regresando un poco a ti, Amaury, finalizaste tu estadía en Reficar 2020, luego Petromil fue tu última instancia así a nivel corporativo, ¿correcto? Sí, de pronto se me pasó dejarte de decir cosas como en temas de estudio. Yo logré, al fin me gané una beca, me fui a Holanda a estudiar una especialización en finanzas. Luego, con el tema del MBA que siempre quedó ahí, hablé con Antonio y Promigas me dio la posibilidad de irme a estudiar el Executive MBA en Bogotá. Cada 15 días viajaba y terminé el Executive MBA. Y bueno, como un tema, porque quiero decir la importancia de mantenerse siempre estudiando, actualizado, ¿sí? Eso para mí es fundamental. Bueno, y bueno, sí, estando ahí en Reficar, bueno, tuve 5 meses porque nuevamente me llamó en este caso Felipe Bayón a decirme, oye, mira, es que recibimos una compañía después de un pleito de 23 años contra Fernando Londoño, recibimos Invercolsa, nadie sabe aquí en esta compañía de gas, tú trabajaste en Promigas 20 años, debes saber de eso, te necesito acá. Y bueno, estuve 5 meses, pero en esos 5 meses me empezó a llamar el dueño de Petromil. Oh, me enteré que te fuiste a Invercolsa, yo te iba a llamar estando en Repicar y no, mira, Fernando, no hay posibilidad, yo realmente ya acepté este cargo, pero me empezaba a llamar casi todos los meses. Y Mm, para hacerte el cuento corto, pues a los 5 meses acepté estar en Invercolsa y le dije a Felipe, yo
no quiero que pienses que estoy 5 meses. Yo llevo 8 años en el grupo Ecopetrol. 4 años en Esentia, 4 años Claro. en Repicar, y donde ustedes me han visto, ahí he estado para ayudarles, pero yo realmente quiero volver al sector privado y sobre todo quiero volver a Barranquilla, ¿sí? Y esta es mi oportunidad. Entonces me vine a Petromil, estuve 2 años y medio, agradezco muchísimo esta oportunidad, pero me di cuenta también que pues realmente él quería que su compañía, que era una compañía muy familiar, volverla más corporativa, pero a él todavía le falta más para poder llegar a eso que quiere llegar. Y yo dije, no, pues realmente eh, eh, es mejor que yo, y quizás de pronto se dio ese momento que yo tomara la decisión. Quiero un propósito en la vida también, de ser yo mi propio jefe, de ser asesor, consultor eh, y miembro de junta directiva. Entonces estoy en esto y en esta etapa de mi vida. Está bien, que eso es lo que o sea, te retiraste de Petromil el año pasado, ¿correcto? O este No, en año. febrero de este año, en febrero de este año. Febrero de este año. Bueno, buenísimo. Mira, muchas enseñanzas durante tu carrera y seguramente, como dijiste, me puedes dar tiempo o en otra ocasión para de pronto, estoy seguro que me puedes hablar una hora aquí de Reficar o una hora aquí de Decentia. Te tengo varias preguntas así, ya para ir concluyendo. Y me dejaste varias respuestas a preguntas que te tenía durante la conversación. Pero, ¿qué consejo, Amaury, le darías a una persona capaz recién salida del colegio? ¿Qué consejo le darías basado en tu experiencia? Mira, yo creo que la gran consejo que le daría es siempre trázate metas en tu vida, trabaja duro para lograrlas, eso sí. O sea, no crees que te van a llegar, tienes que trabajar para lograr esas metas, cumplir esas metas eh, posibles, que las puedas cumplir, no cosas imposibles, por supuesto. Eh, Así como yo me los tracé, o sea, yo terminé el colegio y digo, quiero ser profesional y lo logré. Terminé mi carrera y dice, quiero estudiar inglés. Otro puede decir, no, no tengo posibilidades, no, quiero estudiar inglés, ¿cómo hago para lograrlo? Después dije, quiero estudiar, bueno, el ICETEX me llama y me dice, oye, hay una especialización en finanzas en Holanda, ofrecen la beca Telemide. Mira, casado y con 2 hijos. Sí, sí. Siempre Y uno puede sacar excusas, siempre hay excusas. No, que no tengo sí, tiempo para aprender inglés. No, que no. Mira, casado con 2 hijos, complicado porque complicado es dejar la familia, pero tenías esa meta y esa meta hay que cumplir. sí. Y después viene el MBA y entonces darle y estudiar. Y te voy a contar algo. De pronto, muy poco lo he hecho, Sammy. Estando en la junta de Terpel, y claro, quizás de pronto porque me habían ya puesto por ahí sobre el oído la posibilidad de yo ser presidente, yo soñaba con ser presidente de Terpel. ¿Por qué? Porque yo decía, yo puedo hacer tantas cosas. Yo puedo hacer tantas cosas allí. Y se dio. O sea, tú puedes soñar y puedes trabajar, eso sí, para eso. Eh, y cumplir con ese sueño. Eh, eh, no sé si de pronto muchas personas sueñan, pero y no se les cumple, pero ¿será que no hicieron todo el esfuerzo para trabajar para eso? No, es que eso es, o sea, eso también son ejercicios así como de visualización, etcétera, pero no es solamente tener esa visualización, es trabajar duro para cumplir ese objetivo que uno quiere. O sea, es como tú dices, tener las metas claras, sabes que eso es lo que yo quiero en la vida, tener, como hablaba con Osval hace unas semanas, tener esa claridad mental para tener esas metas claras y trabajar, hacer consciente que hay que hacer sacrificios y esfuerzos, pero saber que vas a alcanzar esas metas. Y creo que como me contaste, la mayoría de cosas que te propusiste las lograste durante tu carrera. Así es. Y ya quizás más avanzado, ya estando en la vida profesional, ese consejo que le daría a las personas es un buen balance vida-trabajo. O sea, eso sí se los digo a todos. Yo logré, cuando yo llegué a vivir a Bogotá, la cultura de Barranquilla es que, como tú sabes, es que uno sale del trabajo al mediodía, se va a almorzar a su casa. En Bogotá la cultura es muy distinta. La cultura es, tú no ves a la familia sino en el desayuno y en la noche, porque tú en el trabajo te quedas almorzando, o si no almuerzas cerca, o si no. O
¿sí? Y yo hice todo el esfuerzo posible de salir y a ir a almorzar a mi casa en Bogotá, ¿sí? A estar con mi familia, a almorzar con ellos al mediodía, con mis hijos, con mi esposa. Los fines de semana eran para mí claves, ¿sí? Porque alguien puede decir, bueno, imagínate, tú llegaste a esta posición y olvidaste a tus hijos. No, yo creo que mis hijos no pueden decir que yo no estuve con ellos cuando ellos más No, necesitaban. importante. Y mucha gente creerá que no es posible, ¿verdad? Eres presidente de tal empresa y dirán, no, no, no es posible, hay que sacrificar a la familia, pero mira, tú eres, tú eres prueba de que es posible, de que es Sí. posible y seguro has tenido una excelente influencia en tu familia y en el desarrollo de tus hijos. Para la última que te tengo, sé que, bueno, mencionaste al inicio, ya has mencionado en diversas entrevistas tu pasión por la música. ¿Qué música te gusta? Eh, la verdad, pues yo canto, ese era cuando yo estaba de 12, 13 años que le preguntan a uno, mi mamá y mi tía me preguntaban, bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando grande? Y yo digo, yo voy a ser cantante. Claramente, pues me cayeron encima y digo, ¿estás loco? ¿Tú qué quieres ser tal? Y me daban un cantante de la época para que yo me desilusionara, un nombre. Y bueno, quizás de pronto me quitaron eso. Yo canto. Estando en la universidad entendí que para poder estar en la tuna no podía ser solamente cantar, entonces la directora de la tuna me dijo, tienes que tocar un instrumento para ser parte de la tuna, entonces me empecé a meter a aprender a tocar guitarra, toco guitarra, pero hoy si vienes a mi casa encuentras piano, porque ese famoso piano que quise tocar, aquí lo tengo, estoy en clase de piano ahora. Compré un acordeón, la que me está enseñando piano me dice, cuando aprendas piano, verás a ver que el acordeón te va a tocar muy fácil. Entonces, eso lo sigo teniendo ahí. Hoy mi hijo mayor es productor, ingeniero de sonido, productor musical. El segundo quiso irse por esa rama, afortunadamente, digo yo afortunadamente porque no es fácil esa profesión, se fue por el área administrativa y bueno, le está yendo muy bien en su vida profesional, pero la música es algo que yo llevo muy, muy adentro, definitivamente. No, no, a mí me encanta también la música. Nunca he cantado, pero me encanta escuchar música. Amaury, te dejo con esta frase que la escuché de ti. No sé si la escuchaste de alguien más, pero me gustó mucho que la escribí. Bueno, aparte de obviamente muchas enseñanzas que nos dejaste en este espacio. Aquellos que no solo se limitan a lo que formalmente les toca, sino que van más allá y exploran todas las opciones que les brinda la vida, son los que marcamos la diferencia. Me gustó mucho, creo que resume mucho de tu filosofía y, y nada, te quería agradecer por compartir tu historia. Creo que son espacios chéveres porque al fin y al cabo esto queda así en la historia y ojalá le sirva a cualquier persona para inspiración, para aprendizaje. Créeme que yo de todas estas conversaciones aprendo, así sea un par de cosas, pero me quedan y aprendo y las uso en mi vida cotidiana. Entonces, amor, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Sammy, por la invitación. Realmente muy, el hecho de que le tengan, como te digo, en cuenta a uno para contar la historia, yo creo que eso ya es muy importante para uno. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio, regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales, Twitter e Instagram, @SammyVigio. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.